¿Listo? Yo creo que ya, ¿no? Gracias. Me voy a presentar a mí mismo. Soy José Sarucán, miembro del Colegio Nacional y bueno, me he dedicado a áreas de ecología en el sentido más amplio, desde ecología de especies individuales hasta ecología de sistemas, y uno de mis grandes intereses ha sido la evolución o el evolucionismo, que realmente asumí, absorbí cuando estaba haciendo yo mi grado, o estaba estudiando yo mi grado de doctorado en Gran Bretaña, porque mi trabajo tenía mucho que ver con cuestiones de selección natural y estabilidad de las poblaciones con las que trabajaba. Y para mí ese fue un momento de cambio mental realmente enormemente importante, y de descubrir que esta persona que está en el centro, que es realmente el revolucionario silente, y lo puse así porque él nunca salió a la calle con rifles ni armas, ni hizo comunicados incendiarios, ni nada de este tipo, pero en mi opinión hizo la contribución de la ciencia más importante para el área de la ciencia en la que está, que es biología. Desde luego Newton es el apropiado por el área de la física, pero ni Newton, ni Einstein, ni nadie otro ha tenido el efecto enorme y la influencia enorme que el pensamiento de Darwin ha tenido más allá de la ciencia, es decir, en la teología, en la religión, en el pensamiento humano y finalmente en la concepción de quiénes somos y qué hacemos en este planeta. Pero eso no está escrito en ninguno de sus libros, es la consecuencia de la idea de evolución a través de selección natural, si uno la entiende, y no es un gran problema para entenderla, como lo verán. Lo que realmente es la revolución es una forma absolutamente diferente de ver a la naturaleza o de vernos nosotros en la naturaleza, de nuestra relación con él y de nuestra relación con nuestros congéneres. No voy a entrar a hablar mucho de Darwin porque no es la idea, puedo hacerlo en otra ocasión. Yo espero que muchos de ustedes están relativamente familiarizados con el trabajo que hizo Carlos Darwin. Sí voy a tocar brevemente algunos aspectos para aquellos de ustedes que no han tenido mucho la oportunidad de hacerlo. Darwin nace en una familia que obviamente es medio trampa, porque ya lo ubica primero cerca del pensamiento evolutivo con su abuelo, Erasmus Darwin, que fue uno de los primeros que empezó ya a poner ideas mucho más concretas sobre la transmutación, como se le llamaba, o como llamamos ahora a la transmutación de las especies o la evolución de las mismas. Tiene un libro sobre el tema, y aunque él no lo llegó a tratar, evidentemente el hecho de que hubiera sido alguien de la familia escribiendo esto debe haber tenido un impacto sobre Carlos Darwin. El padre, aunque no era evolucionista, era un personaje y un carácter realmente dominante. Era un médico de familia en Shrewsbury, y que en esos tiempos victorianos, obviamente, el médico era uno de los personajes más importantes de la sociedad, porque además eran médicos que iban a casa, que conocían a las gentes, que trataban directamente a todos los pacientes que tenían. Es esta medicina que llamamos, pues por las razones del tamaño de las poblaciones,
hemos desafortunadamente perdido, y que esa parte del contacto humano entre el médico y sus pacientes, si no se ha perdido, por lo menos se ha diluido enormemente, y a veces es tan importante como la diagnosis que un médico puede hacer de la enfermedad, es esta conexión psicológica entre el que cuida y el cuidado, que muchas veces es tan importante como qué tipo de pastillas se va a tragar uno, como receta del médico. Era un personaje muy influyente, estaba muy relacionado con otra familia muy influyente, que fueron los Wedgwood, y que algunos de ustedes, especialmente las damas, a lo mejor les suena el nombre de Wedgwood porque es el nombre de una vajilla muy conocida, de toda una serie de artículos de este tipo en Inglaterra, que hasta ahora todavía siguen siendo muy populares y muy distintivos de toda una época de la vida de Inglaterra. Esta es la casa que vivían en Shrewsbury. Los coches no estaban en ese momento, pero no tengo una foto de ese tiempo, pero esta es la casa, la pueden ver, es una de estas casas de tipo rural, aunque el tamaño es grande, en el sentido de que estaba en el campo, de que la gente que vivía en la casa dependía de mucho de lo que producían, tanto en hortalizas, en frutas, en carne, es decir, tenían toda una granja muy grande detrás, criaban caballos, criaban perros, es decir, era la vida rural, la vida del campo realmente. Y esto, en mi opinión, tuvo mucho que ver en el crecimiento de Charles Darwin. Es una de las musas que yo describo en el libro, que en algún momento dejaron una inspiración y una formación en el joven Darwin. Esto era lo que él veía a diario, todo el manejo del ganado, de los perros, de las vacas, de los borregos. Iba cuando había los caporales, o como se llamaban en ese tiempo, inseminaban a una vaca con un cierto toro y le explicaban por qué ese toro con esa vaca, y luego veía pues, los becerros que nacían, y empezaba a entender esta cuestión de cómo ir seleccionando artificialmente qué producto quería uno de la reproducción de los animales. Su mismo trato con todas las jaurías que tenían con los perros, y su trabajo posteriormente con palomas, que es a lo que se dedicó mucho tiempo, a la cría de palomas, y toda la gama de palomas que se podían tener, justamente con el cuidado, con el diseño, la planificación de las cruzas entre una raza de palomas con otra raza de palomas, etc. Y bueno, se daba cuenta que toda esa gama enorme de perros era la misma especie, porque uno podía cruzarlos, algunos con muchos problemas, como se pueden ver por los tamaños de los perros que están ahí, ¿no? Pero siempre era posible tener alguna cruce y tener una serie de productos de las crías que tenían una mezcla enorme de las características de los padres que se usaban. Este es Darwin joven, estamos acostumbrados a ver a un Darwin barbado, viejo, con un sombrero, porque eran los tiempos en que ya se podían tomar fotos, pero esta es una pintura de él como a los 25 o 26 años, un poco después de haber ido al viaje, a este viaje de 5 años alrededor del mundo, un viaje que originalmente no iba a ocurrir, porque él no estaba en la marina, no había nada, como algunos de ustedes saben, las razones que permitieron que él estuviera en ese viaje, en ese barco, en el Beagle, fueron totalmente circunstanciales, porque uno de sus profesores en Cambridge, John Henslow, se enteró de que había este viaje del barco, a él mismo lo habían invitado a ser compañero del capitán,
todos los barcos de la Marina inglesa siempre llevaban un científico, alguien que registraba los viajes, que tomaba notas. No podían tomar fotografías porque no había manera, pero siempre llevaban a un pintor que iba ilustrando las diferentes escenas o los diferentes eventos que iban viendo en el camino. Había un registro de cada viaje y en cada viaje había alguien que servía de científico, de naturalista y que iba tomando datos. Podían ser muestras geológicas, podían ser también el naturalismo mismo de ir colectando especies y registrando toda una serie de datos sobre las características de los sitios donde los barcos tenían que ir. Henslow le sugiere que había este espacio que él no iba a poder usar. Él tiene una refriega con su padre para que le permitiera ir, porque la cuestión era muy tensa, porque el padre médico quería que sus hijos fueran médicos. Su hermano, también llamado Erasmus, en honor del abuelo, había estudiado medicina, y el padre quería que Robert Darwin, que también Carlos Charles Darwin, fuera médico. De hecho, va a la escuela de medicina en Edimburgo y bueno, no tarda muchos meses en salir abominando la medicina, esta cuestión de tratar con cadáveres y con sangre y con todo esto realmente le da una repulsa gigantesca. Le dijo a su padre: yo por ahí no voy, ¿no? Esto no me interesa para nada. Y entonces, bueno, yo no sé si de castigo o porque no había muchas otras opciones, el padre lo inscribe en Cambridge para estudiar teología, lo cual quiere decir que iba a estudiar para pastor protestante, iba a tener una capilla en algún lugar, que era la manera como muchas gentes tenían una vida y luego se dedicaban a otra cosa, aparte de cuidar su parroquia, obviamente, ¿no? Bueno, entra Carlos Darwin a estudiar teología en Cambridge, y claro, su apetencia por la biología y por la naturaleza lo hace tener contacto con profesores que estaban en esto, y John Henslow era uno de ellos, era un botánico, y en vez de estudiar teología, realmente a lo que se dedica es a conocer la naturaleza, a colectar y a todo esto, y consecuentemente la teología también se fue al diablo. Perdón por y claro, esto no era del gusto del padre, porque ¿qué demonios vas a hacer? Tengo que estudiar medicina. Esta cuestión de estudiar para ser pastor y tener una forma de vida digna, adecuada, un papel importante en la sociedad, tampoco. Y cuando le llega con la idea de irse a embarcar por un tiempo, porque no saben cuánto tiempo iba a llevar, pues bueno, es simplemente un alto en la relación, se enojan, pero consigue que su tío, un Wedgwood justamente, con el cual tenía más relación y era más fácil que la figura paterna, que era muy dominante, le ayudara, convenciera al doctor Darwin, al médico, que lo dejara ir. Finalmente lo deja ir y Charles se embarca para un viaje de 5 años, ¿no? Por el cual él nunca había calculado que iba a ser tan grande. Y iba de compañero del capitán Fitzroy, con el cual tiene una relación bastante cercana durante todo ese tiempo. Y bueno, se dedica a conocer prácticamente todo América del Sur. El propósito del barco era cartografiar la costa de América del Sur, justamente para poder tener comercio y que la Marina británica pudiera estar yendo con conocimiento de por dónde iban a todo esto, para establecer rutas de comercio y de intercambio económico y cosas de este tipo. Lo que hizo Darwin, obviamente, al llegar ahí, fue el descubrir que todo lo que había leído de libros de viajes, y uno muy particular
que le impresionó enormemente, que fue Humboldt, el viaje de Humboldt, que lo inspiró realmente a decir, tengo que conocer el mundo, tengo que ir a lugares en los que simplemente no tendría otra oportunidad. Le permiten viajar por tierra. En realidad lo que él hacía era llegar a un puerto, desembarcar ahí, saber en qué fecha y en qué puerto iba a volver a tocar tierra el barco, y entonces armaba excursiones. La mayor parte de todos esos 5 años la dedicó en tierra, caminando, haciendo excursiones largas, larguísimas caminatas, mientras el barco iba cartografiando cacho por cacho de toda la costa. Se pueden imaginar el tiempo que esto llevaba y lo aburrido que debe haber sido para alguien como Darwin estar viendo siempre la misma costa poco a poco, ¿no? Entonces, el arreglo era que él desembarcaba en un lugar y lo volvían a embarcar en otro punto, y así fue como conoció una gran parte de América del Sur, particularmente al sur de Brasil. Entró a Brasil, desde luego, pero esa parte no les interesaba tanto como la parte más sur, que fue básicamente Argentina, toda Argentina hasta el estrecho de Magallanes, y después la costa de Chile, obviamente, y la costa de Perú, y de ahí ir hacia las Galápagos. Esta visión de él, de la naturaleza, fue realmente fenomenalmente importante. Él no llevaba ni aparatos para medir el DNA de nadie, ni cosas gigantescas, ni grandes teodolitos, ni aparatos impresionantes. Su herramienta era un microscopio verdaderamente sencillo, una pistola, un aparato para medir los anillos de los árboles, para tener una idea de las edades que tenían, unas cuantas cosas más, una brújula, sus libros de notas, que eso sí llevó muchas y escribió muchísimo a lo largo del viaje. Y en realidad la herramienta más importante de Darwin estaba ahí. Era la enorme capacidad de observación, de síntesis de lo que veía, de empezar a relacionar todo lo que estaba viendo en diferentes puntos, sintetizarlo y ir armándose una idea realmente muy completa de ese viaje enormemente importante. Luego también cosas tan importantes como el ver fósiles en las partes altas de los Andes. Alguien decía, bueno, quién sabe quién habrá venido a tirar estos fósiles acá, y decía, bueno, de ninguna manera, estos bichos estaban aquí porque esto estaba debajo del mar hace un tiempo, hace muchísimo tiempo. El otro individuo que le ayudaba a pensar de esta manera, y que fue otra de sus musas, por así decirlo, fue Charles Lyell, el geólogo con el que tuvo contacto antes de salir, y que fue el primero que empezó a dudar de dogma, básicamente, que había en la iglesia, no nada más en la anglicana, sino en las demás iglesias cristianas institucionalizadas, de que la Tierra tenía alrededor de unos 4.000, 5.000 años de vida, de edad, pues. ¿Por qué? Pues porque la Biblia, si uno empezaba a echarse para atrás con todos los nombres mencionados en la Biblia, uno calculaba y eran 4.004 años antes del nacimiento de Cristo, y alguien incluso llegó a calcular el día del nacimiento de la Tierra, octubre 26, no sé a qué horas, pero esto era lo que se sabía, y era el dogma. Esto era lo que la gente creía, que el planeta era un planeta, pues para todos los fines prácticos, ahora lo podemos decir joven, para ellos 4.000 años era un montón, pero sabemos que 4.000 años pues es un pestañear en la escala geológica ya no digamos del universo, sino de este planeta. Estos organismos, en los lugares donde los veía, le cambiaban completamente la visión de lo que tenía como entendimiento de la naturaleza, de la edad de la Tierra, de los movimientos geológicos.
cómo era posible 4.000 y pico de metros encontrara peces, el movimiento que debe haber habido y el tiempo que debe haber llevado que eso que estaba bajo el mar haya subido 4.000 metros sobre la superficie del mar. Era algo que lo sacaba de toda la trama que tenía como conocimiento previo antes de venir aquí, los enormes fósiles que encontró en Argentina, que fue el lugar donde más riqueza de observaciones tuvo en ese sentido, le recordaban, y no solamente le recordaban, eran los esqueletos de bichos que ahora eran pequeños, los grandísimos armadillos de 4, 5, 6 metros de largo, los gliptodontes, todos estos animales que decía, bueno, es que los cuates cercanos a estos que tenemos son más pequeños, estos deben haber precedido a estos. Entonces hay una línea de reproducción entre estas cosas que estoy viendo fosilizadas aquí y los animales que estamos viendo ahora. Entonces esta cuestión inmutable de que en un cierto día de los días de la creación nacen todos los bichos que conocemos y se quedan como están, que era otro de los grandes dogmas y mitos que salían de las escrituras, pues tampoco funciona, ¿no? Para nada. Finalmente, el otro elemento muy importante, ya un poquito para cerrar esta revolución en su cabeza de lo que era la concepción del planeta, del universo, de la longitud de la vida, de las relaciones entre los organismos, de la inmutabilidad de las especies, lo acaba teniendo con los pinzones en las Galápagos. Todo el mundo piensa que las Galápagos fue así como el eureka de la vida de Darwin o del viaje de Darwin, pero yo no lo creo. Yo creo que eso fue simplemente un poquito de cereza en el pastel que ni siquiera ahí pudo él concebir, porque él no era un experto ornitólogo, todos los animales los mandaba al Museo Británico y eso los tuvo que mandar, y hasta después le empezaron a decir que todos eran pinzones, pero eran pinzones diferentes que venían de cada isla. Ahí es donde empieza a entender que hay un proceso de especiación, de diferenciación de las especies, de aislamiento, y empieza ya a conjugar todas las ideas ahí. Esa fue otra de las musas de Darwin. Y una más enormemente importante, que no tenía nada que ver con su viaje, sino era una observación de otro párroco, Malthus, que había escrito justamente en los tiempos de la Revolución Industrial, que la enorme pobreza que estaba habiendo, porque los industriales y los empresarios de esa época eran unos esclavistas horribles, les pagaban cualquier basura a los que trabajaban, los explotaban a morir, había una gran pobreza, había hambres, problemas, y empezaba a ver, decía, bueno, algo está mal aquí aparte de la injusticia económica, y es el hecho de que no hay suficientes alimentos para tanta gente. Y de aquí él concibe la idea, que es perfectamente correcta, porque seguramente debe haber tenido observaciones en ese sentido, y es que las poblaciones animales, las poblaciones de organismos vivos, tienen una capacidad de crecimiento exponencial que no se logra, porque los recursos, si los alimentos, los espacios, tienen una capacidad de crecimiento aritmético, no exponencial, no geométrico. Y entonces llega un momento en que simplemente los recursos no dan para tantos individuos, cualquiera que sean los individuos, y empieza a haber un mecanismo de control del tamaño de la población. Esto ha sido mal interpretado por sociólogos, economistas de izquierda, de derecha, de centro, de arriba a abajo, sin entender, y no me extraña porque no saben nada de evolución, que todas las especies, incluida la nuestra, y la nuestra especialmente, tienen una capacidad de crecimiento exponencial. Nada más vean ustedes las curvas de crecimiento
de la población en el mundo, y lo que van a ver es la única curva del único organismo vivo de este planeta que ha logrado tener un crecimiento exponencial. Y lo ha podido tener porque lo que ha hecho es ir resolviendo las limitaciones que estos recursos van teniendo naturalmente, ¿no? Por espacios, por producción de más alimento que se puede manejar, por reducir la mortalidad, que es otro elemento de control de la población, con muchas cosas, con las medicinas, con higiene, etcétera. Y eso es lo que nos ha dado un crecimiento como el que teníamos, en el que ahora somos 7.500 millones de habitantes en el planeta, y dentro de unos 25 o 30 años vamos a ser 9.000 millones de habitantes, ¿no? Esto le da la clave, y ese sí es el eureka de Darwin. Es decir, ya está. Lo que está marcando la relación entre los organismos y su medio ambiente es la disponibilidad de los recursos, la disponibilidad de parejas para aparearse, los espacios para anidar, el número de presas para los depredadores, etcétera. Esto es lo que está pasando, y entonces hay una relación ahí de un control natural, biológico, del tamaño de las poblaciones, ¿no? Esta es realmente lo que yo creo que fue el eureka para él en este sentido. ¿Y qué hace? Lo que hace Darwin es armar su teoría de la evolución a través de la selección natural. Y como van a ver ahorita, que abra esto, son elementos verdaderamente sencillos. Que están relacionados uno con el otro y que dan una visión clarísima de por qué todos los organismos hemos evolucionado, cuál ha sido el proceso de esto, y obviamente eso tiene consecuencias, como ustedes verán, muy importantes. Perdón, el primero es, como pueden ver ahí, que todos los organismos tienen una capacidad de crecimiento exponencial, pero que nunca se logra. Él hacía cálculos con los datos, por ejemplo, con elefantes. ¿A qué edad las hembras de los elefantes pueden empezar a tener crías? ¿Cuántas crías pueden tener? Y empezaba a hacer cálculos. Decía, bueno, pues en unos cuantos cientos de años este planeta no tendría más que elefantes, ¿no? Y lo mismo puede ocurrir con cualquier otra especie. Eso no se da. ¿Y por qué no se da? ¿Por qué no ocurre esto? ¿Por qué ese crecimiento exponencial no funciona? La segunda razón, obviamente, es que no hay suficientes suministros o suficientes elementos del ambiente para satisfacer las necesidades de todos los individuos que están ahí, y consecuentemente algunos bichos, algunos individuos tienen mucha mayor probabilidad de permanecer que otros, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor son más hábiles para encontrar alimentos, a veces son más hábiles para encontrar las parejas y reproducirse, o son más hábiles para encontrar lugares de anidación, o pueden encontrar presas con mayor facilidad, ser más rápido para capturarlas, toda una gama enorme de elementos que mantienen esta, voy a decir, superioridad o adaptación, como se ha llamado, a las condiciones del ambiente. La otra cosa que a él le quedaba claro es que esta cuestión del ambiente es una cosa extremadamente compleja, que iba desde componentes físicos como la temperatura, la humedad del lugar, la disponibilidad de agua de lluvia, etcétera, las heladas. Era una parte física del ambiente, pero la otra muy importante, porque era la más interactuante, era la parte biológica, la cantidad de alimento que tengo, la cantidad de pastos que puede haber para que los herbívoros, o la cantidad de material verde con el que los herbívoros se alimentan, o también la cantidad de herbívoros que hay para que los carnívoros se alimenten. Es decir, era todo un complejo de cosas que no estaban tan
tan directamente, en manera lineal, sino en una trama muy compleja de todos estos elementos. Esto realmente le impresiona enormemente. Entonces, en todo esto, ciertos individuos que tienen características que les permiten ser triunfantes, vamos a llamarlos, o mejor adaptados a la combinación de características del ambiente, son los que la hacen mejor. Y también el hecho de que esas combinaciones no llevan un patrón, no son siempre las mismas, varían enormemente. Simplemente el clima, vaya, no tengo que explicarle a nadie de los que están aquí que hay variaciones del clima cada año, y dentro del año en muchas épocas y en muchas formas, y que no hay tal cosa como seguramente empieza a caer la primera lluvia el 14 de julio y la última el 16 de noviembre, no, eso no existe, porque tampoco la temperatura es la misma y tampoco la disponibilidad de los organismos es la misma, es una combinación prácticamente aleatoria de esas condiciones ambientales. Entonces, pues no hay tal cosa como el eterno bien adaptado, sino la oportunidad de que las características genéticas de cada individuo vayan adaptándose a las diferentes situaciones y vaya habiendo un proceso no dirigido, sino estocástico, es decir, aleatorio, de las características de cada población. Esto es la esencia que está detrás de esto y es enormemente importante. El otro elemento, obviamente, es que esos individuos bien adaptados tendrán progenie. Él no sabía mucho, sabía que había genética porque había visto en su granja que ciertos bichos transmitían, bueno, los padres, madres, toro, vaca, perro, perra, señora, señor, transmitían las características a su progenie y se parecían a sí mismos, había una gradación de todo esto. Entonces decía, hay algo que cambia de los padres a la progenie, y esto, si se repite mucho, entonces empieza a modelar las características de una especie. No había genética, o no había el concepto de genética en ese tiempo. Mendel, aunque sí era coetáneo de Darwin, pues no había publicado mucho, era otro monje también, que había estado trabajando con sus chícharos y todas las cosas. Seguramente si hubiera tenido Darwin esa información a la mano, entendiéndola y a tiempo para poder incorporarla a sus pensamientos evolucionarios, bueno, pues sin duda alguna que hubiera tenido mucha más fortaleza. Pero eso pasó después, no necesitaba estar vivo Darwin para que esto hubiera ocurrido. Pero entonces sabía que ciertas características se transmitían, y si eso ocurría durante mucho tiempo, esto modulaba las peculiaridades, ¿no?, de las especies. Y el resultado es que si esto se iba por mucho tiempo, iba marcando las diferencias que distinguían a una especie de la otra especie, o que iban separando especies. Cuando un grupo se aislaba y ya no se podía cruzar con el otro, empezaban a actuar diferentes condiciones y esto generaba especies nuevas. Aquí está sencillo, ¿verdad? A mí me suena verdaderamente una cosa simplísima, tan simple que Thomas Huxley, que era uno de sus colegas, discípulos, cuando leyó el libro dijo, pero qué idiota soy, ¿por qué no se me ocurrió esto antes a mí? Es tan simple, ¿no? Es tan obvio que nadie lo había pensado. Nadie lo había pensado, y es el gran genio de Darwin, porque ni siquiera Wallace, que había concebido una idea muy similar a la que Darwin tenía, pudo haber articulado esta secuencia de pensamientos para proponer a la evolución a través de selección natural como el mecanismo de cambio y de generación de nuevas especies y de modificación de las especies. Es esto.
No es más, no es ciencia para mandar cohetes a la luna, pero es lo que explica lo que tenemos en este planeta y cómo ha ocurrido a lo largo de millones, de cientos de millones de años, de un par de miles de millones de años de la vida en la Tierra. Y esto lo podemos ver ahora, hay muchísimos ejemplos. De Biston betularia, que son estas palomillas, que es un estudio que se hizo en la zona de Birmingham, Manchester, donde se desarrolló la revolución industrial. Los bosques eran árboles que tenían líquenes muy claros en sus cortezas, y esta palomilla tiene dos formas, una melánica oscura y una blanca clara. ¿Qué pasaba? Que claro, en esos bosques, antes de la revolución industrial, estos son alimentos de aves, por cierto. Si una ave viene volando a 30, 40 kilómetros por hora en el bosque, ¿a quién le va a dar en este caso? A la negra, seguro, ¿no? ¡Pac! Vámonos. Y va a haber una selección negativa por las negras. Y la forma más abundante van a ser las blancas, las no melánicas. Pero cuando el tizne del hollín, del carbón, todo esto empieza a ennegrecer los árboles de esa zona de Birmingham, ¿qué pasó? Que los árboles ennegrecidos ahora le dieron un cambio ambiental a esta forma de las mariposas, y las que se las llevó el diablo fueron las blancas, ¿no? Entonces, ya es un cambio clarísimo, y no es el único, hay montones de estudios de este tipo. La simple resistencia a los antibióticos, ahora que es un problema tan grande de salud en el mundo, y en México muy claramente, es un bellísimo ejemplo de selección natural. Se ponen antibióticos, la velocidad de reproducción de las bacterias es tan grande que en muy pocas generaciones hay algunos resistentes, como esos son los que quedan, son los que empiezan a reproducir más rápidamente porque eran resistentes al antibiótico, y de repente encontramos resistencia a los antibióticos. Hay que usar un nuevo antibiótico, que vuelve a ser la misma historia. Una gran cantidad de las bacterias se mueren, otras se quedan, se reproducen y generan una nueva resistencia a los antibióticos. Y lo mismo pasa con la resistencia a los herbicidas, y lo mismo pasa con la resistencia a los insecticidas. Hay todo un proceso. El insecticida actúa como un elemento de selección negativa, o el herbicida, en las condiciones en las que se pone. Algunos genotipos pueden resistirla y se reproducen y se vuelven resistentes, otros obviamente desaparecen, se mueren con el efecto de estos químicos. Este es uno de los muchísimos ejemplos de evolución que ocurren y que son demostrables con un experimento cualquiera, ¿no? Aquí tenemos, ¿qué ocurre con esto? Que tenemos que hay una gama enorme de territorios o de eventos en donde se pueden encontrar enormes o numerosas evidencias de la evolución, en los estudios de los fósiles, en anatomía comparativa, como van a verlo ahora, en embriología comparativa, toda esta cuestión de cómo la filogenia está relacionada en esto, y se pueden ver como que las películas de cómo se fueron modificando órganos, tejidos, etcétera. Lo mismo en biología molecular, que lo que ha venido a hacer es a confirmar exactamente que esto es el mecanismo por el que ocurre la evolución genómica, etcétera. Aquí tienen un ejemplo de la evolución de la mano en diferentes grupos, en anfibios, en reptiles, en mamíferos, cómo las mismas partes se van modificando para adaptarse
como una adaptación al medio en el que se encuentran. Es decir, todo esto es realmente una corroboración del proceso evolutivo. Aquí están algunas de las que les hablaba, pues la domesticación de las plantas, como les comentaba al principio. Lo que había visto Darwin en su granja era un pequeño procesito de evolución, nada más que dirigido por la humanidad, dirigido por las gentes. Todas las plantas domesticadas que comemos, todas han sido ejemplos de evolución de plantas de familiares silvestres que eran totalmente diferentes y que se fueron modificando hasta tener lo que, con el maíz, por ejemplo, ¿no? Uno de los, el papá o la mamá, no sé cómo quieran, del maíz, es el teosinte, que tiene unas mazorcas de este tamaño, de este grueso, pequeñitas, y de ahí la selección que se fue haciendo fundamentalmente por mujeres, porque eran las que eran las recolectoras y cuidadoras y veían y tomaban los granos, los experimentaban, los sembraban, veían que salía, volvían a separar ciertos granos, los volvían a sembrar, y con ese trabajo de 6,000 años, que es lo que ha ocurrido, tenemos ahora 60 variedades nativas de maíz en México. Diferentísimas, ¿no? Maíces, mazorcas que son de este tamaño, de largo de mi brazo, maíces que son de este tamaño, con una cantidad de diferencia en los colores y en los sabores y en las calidades de los granos, que son enormes. Y todo esto ha sido seleccionado, ha sido sacado como pues, los perros chihuahua han sido sacados no sé de qué otra raza, o los grandaneses, o los policías alemanes, o los perros, han sido también seleccionados de esta manera. Es un trabajo de experimentación, de cruzas, etc. Esto es otra evidencia de esa evolución, las resistencias, como les he comentado previamente. El hecho es que somos parte de todo este sistema vivo, todos los organismos vivos de este planeta, ¿no? Solamente cosas como Robocop y cosas de este tipo no lo son, pero todos los demás que habitamos este planeta tenemos relación con la naturaleza. Es más, nuestro cuerpo está hecho de naturaleza, no nada más ahorita, cada día lo alimentamos con naturaleza, con biodiversidad. ¿Sí? Todos estos organismos se vuelven parte de nuestro organismo. Si no fuéramos parte de toda esa corriente de vida, pues no habría más, no podemos comer tuercas, ni rondanas, ni pedazos de hule, porque no los podemos asimilar. No estamos hechos de eso, estamos hechos de naturaleza, y por eso la naturaleza nos puede reconstituir los tejidos, volverse parte de nosotros, y déjenme decirles también, en buena medida, influir en cómo somos, porque lo que comemos define mucho lo que somos, ¿no? Como se ha dicho ya anteriormente. Estamos hechos de los mismos materiales químicos, prácticamente todos los seres humanos. Todos esos materiales constituyen 90% de lo que estamos hechos y los compartimos. Estamos hechos de las mismas cadenas biológicas, idénticas, igualitas, desde los virus hasta los elefantes, si quieren ejemplos de tamaño. Y finalmente, pues obviamente estamos hechos también de DNA que nos identifica y que es el que lleva toda la huella de quiénes somos como individuos, como especies. Tenemos conexiones enormes con todos los organismos. Siempre se usa el caso del chimpancé porque estamos prácticamente a 99% de similitud en el DNA. Pero ¿qué tal también con el diente del león?
y con las lechugas, ¿no? Con cosas que uno diría, "Man, no, las lechugas, pues tenemos similitudes con ellos, con las plantas, con las levaduras, con los ratones, y ya no digamos con los primates que son tan cercanos a nosotros, ¿no? Y hay no nada más una similitud bioquímica, también la hay comportamental de una manera verdaderamente impresionante. Y el trabajo de estos dos individuos, Watson, Crick, que fueron los descubridores y quienes explicaron la base de la vida con el DNA, lo que ha hecho es corroborar exactamente que estas son las formas en las que esas características de las que Darwin no podía articular cómo era que se pasaban de padres a hijos, ni en las formas en lo que hacían, ni los mecanismos detallados para esto estaba ocurriendo. Y bueno, esto es la relación que Darwin en 1850 y algo poco hizo de lo que pensaba que eran las relaciones entre todos los grupos vivos. Él decía, es que tiene que pasar algo de este tipo. Tengo una parte básica que se reproduce, produce dos ramas, luego la otra, unas se cortan, otras continúan, y por ahí voy dando a toda una red que podemos llamar el árbol de la vida, la filogenia de todos los organismos vivos. Y eso no les suena terriblemente igual a esto que está hecho con biología molecular. Este es el árbol de la vida y nosotros estamos aquí. Tampoco somos tanto, si lo ven ahí. Es un pequeño puntito en ese árbol de la vida. ¿Qué ha pasado? Que básicamente la idea de Darwin, publicada en su libro de El origen de las especies, se ha ido completando, se ha ido corroborando, y que quedan todavía algunos cachos por explicar bien, porque estamos también entendiendo algunos de esos fundamentos de la transmisión de la vida, ¿no? Pero la figura está clara. Ahí está. Es la figura de la evolución a través de selección natural, puesta aquí con la facha de Darwin. Hay dos consecuencias que me parecen importantísimas si uno ha entendido lo que es la evolución orgánica. La primera de ellas es que algunos dicen, bueno, es la teoría de la evolución, pero quién sabe, ¿no? Bueno, esa teoría de la evolución es tan cierta como la teoría gravitacional. ¿Quién duda que hay gravedad? El que dude que hay gravedad, lo invito a que vayamos a la parte alta del edificio y que empiece a caminar, ¿no? A ver hasta dónde llega. Es claro, mucha gente, la mayoría de nosotros, no entendemos la teoría gravitacional. No es sencilla, ahorita se las voy a enseñar rápidamente. Pero sí sabemos que si damos un paso adelante en el quinto piso de un edificio, en la azotea, no nos va a ir bien, ¿no? Ahí está, clarísimamente. Eso es una de las cosas importantes. Esto no es una teoría de, o sea, a lo mejor sí, a lo mejor no, es un hecho de la naturaleza con leyes tan claras como las leyes de la gravitación. Y el otro punto es que no ha habido necesidad de una intervención de ningún tipo, divina o extraterrestre, ¿no? A lo mejor llegaron elementos químicos de algún lugar aquí y de ahí se originó la vida, eso puede ser. Pero no hay un creador, no hay un ente que haya
en 6 días, 7 días, 8 millones de años, el tiempo que ustedes quieran, hecho un proceso que ha acabado en donde estamos ahora. Y esto no creo que tengo que enfatizar, tiene una implicación religiosa enorme. Esta idea de la evolución a través de la selección natural no solamente ha tenido un impacto gigantesco en la ciencia, es de hecho el elemento que conjunta el pensamiento biológico de cualquier área de la biología. Teodosius Dobzhansky, un genetista conocidísimo, influyente, decía, nada hace sentido en la biología si no es dentro de la idea de evolución. Nada hace sentido. Esto es lo que le da una unidad clara al pensamiento biológico, al conocimiento biológico de prácticamente cualquier área, ¿no? Y el otro asunto es que tiene obviamente un impacto enorme sobre la filosofía, las religiones, nuestra concepción, nuestra percepción de quiénes somos, qué estamos, cuál fue nuestro origen, por qué estamos aquí. ¿Hay alguien con el que realmente platicamos todas las mañanas para que nos vaya bien? ¿O que nos cuida y dice, aguas, mano, porque te vas al infierno? ¿O qué bueno que lo hiciste, ya tienes unos puntos más para el cielo? Perdón que lo ponga de esta manera y espero no ofender a nadie. Pero esto es lo que cambia profundamente. Por eso yo la llamo la más grande revolución científica. Científica, pero que tiene efectos más allá de la ciencia, más allá de la biología, que tiene una influencia gigantesca sobre nuestra manera de pensar, de concebir nuestra vida y que también tiene consecuencias que ahorita vamos a ver y que yo creo que tenemos que asumir si realmente somos congruentes con aceptar eso, ¿no? Hemos estado acostumbrados a ver a la creación de esta manera o de algunas otras maneras similares. Esta es la Capilla Sistina, es el momento de la creación del universo. Pero ¿qué tal si 2000 años antes también había otra? No era la Capilla Sistina, a lo mejor era la cueva Octina, no sé, esto es en el territorio maya, y es la concepción de la creación del universo. Es otro mural, está hecho por otras gentes en otro tiempo. Y alguien se va a enojar si digo, ¿y por qué uno es mejor que el otro? Bueno, nos gusta más el arte de Miguel Ángel, probablemente, y yo coincidiría en cierta forma. Pero ¿cuál es la diferencia? Son concepciones de lo que la gente decía, bueno, estamos en este lugar, hay chorros de estrellas ahí arriba, hay una serie de fenómenos que no entendemos, cómo llegamos aquí, y vienen todas estas elucubraciones del origen del planeta, del origen de la vida, del origen de nosotros mismos. Pero ahora tenemos una explicación de eso. Y es una explicación tan buena como muchas otras en la ciencia. Esto es como se ha visto, ha habido todo un gradiente de concepción, desde la creación hasta la evolución. Desde luego, primero pues, la gente pensaba que la Tierra era plana, ¿no? Bueno, luego se demostró que no era plana. Todavía hay un club de los miembros de la Tierra plana, en Inglaterra creo que tiene como 700 miembros. Pero yo creo que con todo el exotismo de los británicos es simplemente por snobismo que lo hacen. Espero, a lo mejor todavía siguen pensando que la Tierra es plana. Y luego del geocentrismo, ya sabemos qué pasó con los geocentristas. Algunos los quemaron, otros los excomulgaron, etc. Pero ahora sabemos que no es el caso.
Y después tenemos a un creacionismo de la Tierra joven, esa que decía que si esto se había creado en 6 días o 7, a partir del año 4004 a.C. y toda esta historia larga. Hay toda una historia aquí que no se nos voy a meter porque algunas de ellas son graciosas, las cosas que pasan, pero si no nos daría tiempo. Y después, bueno, pues venía un creacionismo en días y épocas, que es el que conocemos, un creacionismo progresivo y un creacionismo evolutivo, que son algunas de las formas modernas que los creacionistas han tomado, pues porque lo otro ya no funciona, entonces hay que pensar en una nueva manera de sostener el creacionismo a como de lugar, pero con otros tintes, con otras cosas. La cuestión del diseño inteligente, por ejemplo, ¿no? Que jugó un papel hasta un cierto punto y ahora ya pues está totalmente desacreditado. Y no dudo que dentro de poco va a salir otra versión en ese sentido de todos los grupos fundamentalistas que siguen pensando en que no, es decir, que les cuesta un trabajo horrible salirse de la idea de que están aquí por obra y gracia de un proceso metafísico, divino, extraterrestre de algún tipo, y no por otros procesos. Y ahorita, después les voy a leer un par de cuartillas, 3 cuartillas al respecto de este caso. Y bueno, después viene ya el pensamiento evolutivo con un evolucionismo teísta, que es el de Teilhard de Chardin, básicamente, que sí aceptan que hay evolución. De hecho, la Iglesia Católica acepta que hay evolución, que se han cambiado, pero todo a partir de un acto divino. Después el evolucionismo agnóstico, que dice, bueno, yo no creo que fue un Dios, no puedo probar que no existe, pero tampoco puedo aceptarlo. Y un evolucionismo ateo que dice, no hay manera de que haya podido ser un organismo supernatural el que haya hecho esto. Esto es la forma como ha ido cambiando. Y yo les pido que recuerden algunos procesos sociales que han ido cambiando. El esclavismo, por ejemplo, ¿no? Que tomó cientos de años para poder convencer a la sociedad y que no estoy seguro que lo hemos vencido del todo. Cuando uno ve ahora cómo se contratan a las gentes y la forma que se les hace trabajar a los niños y a mujeres y todo esto, son procesos sociales que han ido cambiando fuertemente, algunos por algo que está puesto por la sociedad, que son valores, costumbres, y otros porque vamos teniendo evidencia de lo que está pasando y tenemos hechos y tenemos datos que nos ayudan a cambiar estas cosas. Bueno, esto sí ya no evoluciona, pero no sé. Wow. Les decía yo que, bueno, la ley de la gravitación existe, mucha gente no entiende cómo diablos ocurre eso, pero no muchos se avientan a retar a la gravedad sin algo que los ayude a que no les pase algo, ¿no? Paracaídas, por ejemplo. Y todo, no sé qué pasa. No me dejan poner a Newton con una manzana. Ya, ahí está. No, este es teóricamente el inicio del Eureka de Newton. Yo no creo que fue así, pero obviamente el hecho de la caída de los objetos y cosas de este tipo debe haber sido uno de los inspiradores en Newton de esto. Esto es la visión de los ingleses pedantes a esto. Dice, nadie podía haber inventado nada más importante que la gravedad, ¿no? Es decir, como si fuera un invento que está patentado en algún lugar. Falta total de crecimiento. Y bueno, pues no es nada más una idea, es una ley de la gravedad, ¿no?
Y por mucho que la gente trate de encontrar complots detrás de la gravedad, seguramente la industria de los paracaidistas o de los paracaídas fueron los que inventaron la gravedad para poder vender paracaídas, ¿no? Como es ahora Trump diciendo que son los chinos los que han inventado el cambio climático, pues para poder competir mejor con ellos. No es ese tipo de pensamiento el que simplemente no permite que haya cambios. El otro asunto, y hablando de Trump, la evidencia que hay sobre cambio climático, y perdón, voy a tomar un poquito de tiempo en esto, pero es para redondear esta idea de la dificultad de asumir evidencia científica y entendimiento de las cosas. Eso que está ahí es un esquema de la cantidad de trabajos científicos publicados en revistas de alta calidad, con revisión de pares, que dejan clarísimo que la actividad humana es la que está generando el cambio climático. Esa rayita roja son los que dicen que no. En un trabajo reciente de hace 2 meses, alguien se metió a analizar cada uno de esos artículos y encontrarle falacias y trampas y errores de interpretación enormes. O sea que si quita uno de esos, pues el consenso científico en el mundo de gentes de todos los países, de todas las lenguas, de todas las formaciones, dice esto, ¿no? Y tenemos la evidencia además de los datos, que bueno, pues no podemos evitar creer en ellas. La cuestión es, ¿por qué no ocurre este entendimiento de la gravedad, de asumir la gravedad aunque no la entienda, con otras áreas de la ciencia? Y déjenme leerles un artículo espléndido de Chris Mooney, que es un científico que ha trabajado en Washington mucho sobre la relación entre ciencia, sociedad, política, y cómo la manipulación y la forma de desacreditar la ciencia y demás ha estado influyendo muy fuertemente, yo diría que en los últimos 15 o 20 años en los Estados Unidos, mucho a partir de los Bushes y en especial a partir de Bush hijo, ¿no? Voy a leerlo, he hecho la transcripción de esto y perdón, son 4 cuartillas, nada más. No me gusta leer estas cosas en estas ocasiones, porque no me puedo aprender de memoria. Y quiero ser verbatim para que no se entienda que yo soy quien está interpretando o malinterpretando lo que la gente dice. Una persona con una clara convicción difícilmente cambia de opinión. Dígale que usted no está de acuerdo y no le hará caso. Muéstrele los hechos y los datos y le cuestionará las fuentes de los mismos. Recurra a la lógica y no entenderá lo que le quiere decir. Estas palabras del reconocido psicólogo Leon Festinger de la Universidad de Stanford, que fue realmente una persona muy influente en psicología social, se podrían haber referido a la reacción del público norteamericano acerca del cambio climático y las causas humanas que lo generan. Pero no es el caso, pues estas palabras se produjeron en los 50, bien antes de que hubiera ningún debate sobre cambio climático. Y tenían que ver con un muy famoso estudio de la psicología a nivel mundial. Festinger y sus alumnos se infiltraron en un grupo social llamado los buscadores, los seekers en inglés, que actuaba como un culto y que decían estar en comunicación con extraterrestres, en especial con uno de ellos llamado Sananda, que en la creencia de los miembros del culto era la encarnación astral de Jesucristo. El grupo era dirigido por una dama llamada Dorothy Martin,
una seguidora del culto de la dianética, también llamada cienciología, considerada ampliamente como una pseudociencia y que le transcribía los mensajes interestelares a su Grey. Él ya lo recibía y decía, me acaban de comunicar tal cosa y ¡pac!, se los pasaba, ¿no? En uno de esos mensajes, los extraterrestres le dieron información acerca del cataclismo que sería el fin del planeta de la Tierra, el planeta Tierra, y que esta fecha era el 21 de diciembre de 1954. Un número de los discípulos de Martin vendieron sus propiedades, renunciaron a sus empleos con el propósito de ser rescatados por los extraterrestres que vendrían unos cuantos días antes para llevárselos de esa fecha fatídica y se los llevarían en su nave espacial al tiempo que los Estados Unidos, partidos en dos con una enorme zanja en medio, se hundían en un enorme mar que los iba a ahogar a todos. Festinger y su grupo estaban ya incorporados en el culto cuando la profecía fracasó. Sí, llegó el 21 de diciembre, curiosamente el inicio del invierno. Y la explicación es, los chicos de allá arriba, como los llamaban, no llegaron con anticipación por la gente. Acto seguido, el 21 de diciembre, no llegaron, pasó como cualquier otro día del año, y este era el momento que el psicólogo Festinger esperaba ver para analizar la reacción de los miembros del culto que creían fervientemente en que esto iba a suceder. Al principio el grupo luchaba por encontrar una explicación a lo no sucedido o a lo sucedido, como quieran verlo, pero sin éxito. Un poco después empezaron a racionalizar. De pronto, un nuevo mensaje les llegó, anunciándoles que habían sido salvados en el último minuto. En resumen, el pronunciamiento de los miembros del culto fue: el grupo que pasó en vela toda la noche había emitido tal cantidad de luz que Dios había salvado al mundo de la destrucción. Su disposición a creer en la profecía había salvado al mundo de la profecía, de esa profecía de destrucción. Los miembros del culto, antes huidizos de la prensa y de los medios y poco dados a la evangelización, empezaron a hacer proselitismo muy activo. Festinger relataba que su sentido de urgencia se tornó realmente casi crítico. La destrucción de todo en lo que habían creído los había convencido aún más acerca de sus creencias. Los análisis de psicología acerca del negacionismo no cuentan con un caso más extremo que el que les he narrado. Los miembros de la secta habían perdido sus trabajos, la prensa se burlaba de ellos y la gente evitaba que se acercaran a los niños y a las gentes jóvenes. A pesar de esto, aunque este ejemplo de culto especial muestra un extremo de qué tan fuerte puede ser el autoengaño humano, hay una gran cantidad de otros ejemplos que se han ido describiendo desde la publicación del estudio de Festinger. Los estudios de psicología social y de neurociencias demuestran que nuestras creencias preexistentes, mucho más que los nuevos hechos y los datos, pueden sesgar nuestros pensamientos y distorsionar lo que pensamos son nuestras conclusiones, supuestamente lógicas, supuestamente desapasionadas. Este fenómeno se conoce como razonamiento motivado y ayuda a explicar por qué encontramos grupos tan polarizados acerca de hechos en los que la evidencia es tan inequívoca como el cambio climático, la evolución, las vacunas, o hechos tan absurdos como las dudas acerca de si el presidente Obama realmente había nacido en Estados Unidos. Es la misma cosa. Es inútil esperar que la gente se convenza con los hechos y datos cuando ya están convencidos de algo.
La teoría del razonamiento motivado se apoya en un hecho clave de la neurociencia moderna. El razonamiento está, de hecho, impregnado de emociones o afectos. No solamente son inseparables estos dos, sino que nuestros sentimientos positivos o negativos acerca de la gente, de hechos o de ideas centrales se expresan mucho más rápidamente que nuestros razonamientos conscientes al respecto. Esto ocurre en cosa de milisegundos, pero suficientemente largo como para que un electroencefalograma los pueda pescar. Pero esto es mucho antes, muchísimo más rápido de que estemos conscientes de ello. Esto no debe causar ninguna sorpresa. La evolución, a lo largo de millones de años, se ha encargado de seleccionar respuestas instantáneas de comportamiento ante peligros tales como la presencia de un depredador o a otra amenaza del ambiente. Esto es lo que permite la supervivencia de los individuos. En palabras de Arthur Lupia, es un sociólogo reconocido en Gran Bretaña, descartamos información que sentimos amenazante y aceptamos lo que parece más amigable. Aplicamos la estrategia de pelea o huida ante un depredador, pero en este caso ante las ideas que nos son cercanas o que las encontramos amenazantes. Es la misma reacción. Ciertamente, no estamos movidos solo por emociones, también razonamos y deliberamos, pero el razonamiento llega después. Nuestras reacciones, a bote pronto, como se dice, nos sitúan en una línea de pensamiento altamente sesgada, especialmente en los tópicos sobre los que nos importa más. Consideremos una persona que se entera de un nuevo descubrimiento científico, hace poco ocurrió esto que estoy diciendo, que reta seriamente sus creencias sobre la creación divina. Los restos de un nuevo homínido. Hace 2 meses encontraron los restos de un Homo sapiens que lleva a 300,000 años antes la presencia de homínidos en el planeta, en vez de 200 y pico mil. La reacción a este hecho es una respuesta negativa subconsciente a la nueva información y esa respuesta, a su vez, guía el tipo de memorias y asociaciones que se forman en la mente consciente. Se recogen pensamientos que son consistentes con las creencias previas, lo cual lleva a construir argumentos que desacreditan lo que está oyendo la persona. En otras palabras, cuando creemos que estamos razonando, en realidad estamos racionalizando. Es decir, pensamos que estamos actuando como científicos cuando en realidad estamos actuando como abogados. Y perdón, no tiene ninguna cosa negativa contra los abogados. Lo que quiero decir aquí es que nuestro razonamiento en realidad es un mecanismo para ganar el caso que estamos defendiendo. Es lo que hace un abogado. Se convierte en un sesgo confirmatorio en el que le damos mucho mayor peso a la evidencia y a los argumentos que soportan nuestra creencia y como una imagen simétrica aplicamos un sesgo de desconfirmación en el que ponemos todo el esfuerzo para refutar los datos y los argumentos con los que no coincidimos. En términos más callejeros, es la resistencia del marido cornudo a aceptar que su esposa lo está engañando. De ninguna manera se sugiere que no estamos tan bien motivados para percibir el mundo de manera correcta. No, sí lo estamos. O que nunca cambiamos de opinión, porque sí lo hacemos. El asunto es que tenemos otros objetivos, además de la exactitud en la información, que incluyen la protección de la identidad y la protección del sentido de uno mismo. Pero frecuentemente estos sentimientos nos hacen altamente resistentes a cambiar nuestras creencias cuando los hechos y los datos frente a nosotros nos dicen que deberíamos cambiar.
Esta es, en síntesis, la idea que está en este artículo que me pareció realmente muy descriptiva, detrás del enorme esfuerzo que significa aceptar las consecuencias de la teoría de la evolución. Déjenme seguir y acabo rápidamente ya. El reto que tenemos aquí, muy claramente, es que tenemos que pensar acerca de nuestro futuro en este planeta, ya no como individuos, sino como miembros de una especie biológica que se llama Homo sapiens, con el cual tenemos coetáneos, tenemos miembros de nuestra especie. Todos estos aquí somos miembros de la misma especie. Nadie considera eso. Todos nos pensamos judíos, católicos, musulmanes, de la raza blanca, de la raza negra, de la raza roja, del país X, del país Y, del país J. ¿Sí? No como miembros de una sola especie. Y esto es uno de los retos realmente muy importantes que deberíamos tener. Y es una especie que es el producto muy reciente de ese proceso evolutivo. Muchos de ustedes han oído, han visto, les han comentado del año cósmico de Carl Sagan. Bueno, en ese año, si el 1 de enero fue el Big Bang y el último momento es ahora, pues hemos llegado como a los 2 minutos para las 12 de ese año, 31 de diciembre a las 2 minutos para que acabe el año. Esa es nuestra presencia reciente aquí. Luego, estas cosas nos dan dimensión de lo que somos, y no es que esté minimizando nuestra especie, sino poniéndola en su lugar, de entender lo que somos. Y desde luego lo que tenemos ahí es el cumplimiento. ¿Alguien me está pasando esto? Yo no lo estoy ahora. De una responsabilidad ética con ese escenario evolutivo del que somos producto. Y esto se los explicaré en un momento más. Hay otras responsabilidades, porque hay un significado moral en esa ética que tenemos que desarrollar y asumir y desarrollar adecuadamente. Y yo no estoy haciendo nada. ¿Que ya tengo que acabar? Sí, ¿verdad? Bueno, sino es más que tener mucha teoría y muchas explicaciones técnicas de los filósofos que además no se dedican a estudiar esto. A mí me frustra muchísimo que no tengamos filósofos que puedan realmente transmitir ideas claras, entendibles, útiles en ese sentido a la sociedad, sino en la visión de una nueva forma de vida que sea comprensible, que la gente entienda, que sirva para cambiar sus problemas de comportamiento y de actitud. Bueno, ahora yo sí fui. Estas cuestiones yo creo que tenemos que hacerlos. La llamada bioética en México solamente se usa para la medicina, y aquí tenemos un problema de bioética gigantesco en relación a qué somos nosotros en relación a la naturaleza de la que procedemos y con la que vivimos, y que esa bioética no es nada más responsabilidad de los que piensan en bioética, sino de todos nosotros, porque nosotros somos los que estamos metidos en el asunto, somos el objeto y el modulador de esa bioética, y lo mismo de la relación con la vida que afecta a todos los seres humanos, porque lo que hacemos hacia esa naturaleza, esa vida, no nada más nos afecta a nosotros, afecta a toda la humanidad. Veamos lo que pasa con el cambio climático, veamos lo que pasa con la pérdida de la biodiversidad. No voy a meter mucho en esto, hay varios discursos de ética ecológica, desde hay que cuidar a los animales bonitos, ¿no? El cuidado del tigre y del panda y del elefante. ¿Por qué no todos los demás especies? Los otros no, son los animales que sienten con los que hay que cuidar, los primates,
los delfines. ¿Por qué no todos los demás? ¿No? Son ideas, pues en su momento fueron muy pero realmente muy pobres y muy equivocadas. En realidad es a todos los miembros de la naturaleza con los que tenemos que ver esto, pero también nos tenemos que preocupar de nuestra especie, de los congéneres de nuestra especie, caray. Tenemos una responsabilidad moral porque hemos desarrollado una cultura que nos permite percibir la responsabilidad moral hacia nuestros vecinos, hacia nuestros hijos, hacia las generaciones siguientes, hacia gentes que no conocemos también. Tampoco está esto metido en el comportamiento y en la formación de la gente. Las consecuencias de lo anterior es que, bueno, tenemos una responsabilidad con toda la naturaleza, tenemos una responsabilidad hacia los congéneres humanos, y ambas responsabilidades tienen que ubicarse en un contexto de nuestro comportamiento hacia la naturaleza para beneficio de nuestra especie. No voy a meter hacia el concepto de desarrollo sustentable porque algunas versiones de esto realmente juntan todos estos elementos de manera espléndida. Y la cuestión tiene que ver, bueno, es que yo quiero vivir bien, yo he ganado mi dinero con el trabajo honesto, honrado, tenaz, quiero yo vivir bien, quiero que mis hijos vivan bien. ¿Cuál es el problema? Pues sí tenemos problemas, porque ¿cómo definir dónde debo parar? En esta línea en que el consumo de bienes, puede ser cualquier cosa que quieran ustedes, el dinero para comprar casas, o el dinero para mejorar mi casa, o para ponerle techo de tejas en vez de un techo de palma o de cartón, todo eso es consumo, ¿no? Las distancias que recorro, los autos que uso o no uso, etcétera. Al principio hay una relación muy directa entre satisfacción personal y consumo. Necesariamente, si vivo en una choza de tierra, con piso de tierra y le ponen cemento, voy a vivir mucho mejor, voy a tener una satisfacción por ello. Pero eso significa un gasto de recursos, de energía, etcétera, ¿no? Cada una de esas cosas lo tiene. Esa línea puede seguir más. ¿Por qué? Bueno, pues ya tengo una casa que tiene paredes de lo que sea, el techo bien armado, ya hay una calle frente a mi casa, me puedo mover sin problemas. Hay una relación directa entre el consumo que hago y la satisfacción en esto. Y después viene que a mayor consumo ya esa línea no sigue derecha, se empieza a mover. Lo que les estoy enseñando no es teoría, es el resultado de encuestas en muchos países, en muchos tiempos y en muchos niveles de vida, de gentes que han ido a colectar estos datos. Es realmente fascinante la respuesta de la gente a esto. Y si seguimos con el consumo, lo que pasa es que esos niveles de extravagancia, la satisfacción personal se cae totalmente. ¿Dónde está entonces aquí la responsabilidad de decir, bueno, ¿hasta dónde le paramos? ¿O hasta dónde le paro? ¿O hasta dónde mi sociedad le para? No hay una respuesta clara. Depende de cada sociedad, de la historia, de la cultura, del desarrollo económico, etc. Pero ciertamente sí hay un lugar que puede uno decir, hasta aquí, de tal manera que los demás miembros de este planeta pueden tener realmente también oportunidades. Yo creo que la única concepción, en mi opinión, que tiene estos elementos de relación de respeto al entorno ambiental, a la naturaleza, pero al mismo tiempo a nuestra especie, es esa que está allá abajo. Comportarnos como una especie biológica, entender que somos producto del mismo proceso evolutivo, que compartimos genes con todas las demás especies y que especialmente hemos generado la capacidad de modificar profundamente ese proceso evolutivo con los impactos que hemos tenido en nuestro desarrollo, pero ahora, muy importantemente, con las tecnologías que se han desarrollado que ya nos permiten empezar a generar nuevas formas de vida, nuevas combinaciones de cosas, y que no digo que no se hagan,
Pero ahí tenemos una responsabilidad gigantesca que si seguimos pensando que somos alguien puesto aquí en este planeta para ser los reyes del planeta, habrá gente que va a hacer esto solos, sin el consenso social y con las consecuencias que pueden afectar absolutamente a toda la humanidad. Esto es una responsabilidad muy seria que yo creo que no podemos olvidar. Tenemos que definir estas bases filosóficas, traducirlas en un discurso congruente y aceptable por la gente, y tenemos muy pocas décadas para hacerlo finalmente. Les dejo que lean esto de Einstein porque todos saben leer, y me parece que es una idea fenomenal de parte de alguien que no se dedicó justamente a estas cuestiones evolutivas, ¿no? Estamos aquí y ahí está la responsabilidad a nuestra especie para hacer el bien a las demás gentes. Un físico, el físico más notable probablemente del mundo. Con esto los dejo. Gracias. Nada, tampoco micrófono. Sí. Supongo que, Pablo, ¿tú entras a las 5:30? A las 7. Pues no tenemos hasta las 7. ¿Qué sigue ahorita? Es Alejandro Frank. Alejandro Frank. Es el que sigue. Chin, bueno, se va a enojar conmigo. Una pregunta, una sola, que pueda responder. Sí, no, pues si es incróspita. Una pregunta. Tiene que ver así como en general con la vida, ¿no? Estaba yo pensando que hay una palabra que se refiere al incesto, que es como parte de conservar a la especie, ¿no? En el humano sale débil la especie, pero en el problema de la fauna, ¿sale favorecida la especie o sale otra vez debilitada la especie, o no sucede simplemente? Bueno, no tengo estudios de esto, ojalá estuviera aquí Hugh Drummond y les daría, porque él ha trabajado mucho en estos casos de incesto en aves y en reptiles. No lo sé, pero me imagino que depende mucho de la diversidad genética de la población en que esto puede ocurrir. Yo apostaría a que si la diversidad genética es muy alta, el incesto probablemente tendrá efectos menos importantes en la homogeneización de la genética de la población, que si es una población que está ya muy marginal y que tiene una diversidad genética muy baja, ¿no? Y en nuestra especie, pues yo creo que es lo mismo, lo que pasa es que también ahí hemos puesto toda una serie de cuestiones de nuestra cultura en un momento, y dense cuenta que estas cosas surgen cuando la población del mundo era relativamente pequeña, total, pero las poblaciones locales también eran muy pequeñas, ¿no? Y entonces debe haber tenido algún significado claro en esa dirección. No estoy argumentando por el incesto, pero yo creo que estas son cuestiones de valoración ética, moral, que son producto de la invención cultural que tengamos. Genéticamente yo creo que lo que dije al principio es lo que ocurriría en una población, ya sea de serpientes, de aves o de seres humanos. Yo creo que debo tener respeto con mis colegas del colegio que vienen después. Estaré afuera, no vengan muchos de un golpe, pero si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, yo encantado de interactuar con ustedes aquí afuera. Gracias.